en el hipermercado lee. Dicen que le gustan tus Nike Air Jordan. Nazario, que le dieron de baja por macuteo y ahora hace delivery. También dice que le gustan tus Nike Air Jordan. Sí, porque hay compases, hay 4x4, 2x2, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Le damos la bienvenida a un grupo, muy apreciado, muy querido, muy subversivo y que hasta el hombre de la salsa del equipo de comunicaciones del grupo López, el Jay Capellán, ya está fascinado con el hombrecito. Yo les decía a los muchachos del hombrecito, a Fran Báez, a Homero Pumarol, a Rosario, que me extrañaba, Ángel Rosario, que me extrañaba que ellos no se hubiesen divorciado, porque usualmente la fama, el feeling, no voy a decir el gusto porque no es apropiado, dura muy poco. Entonces ustedes han seguido. ¿Por qué han seguido, Fran? Bueno, yo creo que como los buenos matrimonios, peleamos siempre, discutimos y nos mantenemos alejados, ¿no? Yo creo que esa ha sido la fórmula del hombre. Sin moteles incluidos, porque los buenos matrimonios también incluyen moteles. Exacto. A pesar de la inseguridad ciudadana, ¿no? Exacto, entonces nos hemos mantenido cada quien con su espacio, cada quien haciendo arte por su lado. Y no hay como ninguna presión de ningún tipo. Uno se junta cuando se puede y hacemos lo... ¿Cómo comienza el hombrecito? ¿Y por qué? ¿Y por qué se llama el hombrecito? El hombrecito, lo que pasa es que en un momento Fran y yo estuvimos haciendo lecturas con Ángel Rosario y con un par de músicos que improvisaban. Y Fran y yo leíamos poesía. Entonces estábamos agotados de que siempre dijeran Homero Pumarol, Fran Báez y los músicos. Entonces nosotros Hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre que sea más contundente. Y decimos por el hombrecito. ¿Por qué el hombrecito? El hombrecito es... Ángel Rosario quiere hacer. No, Ángel. Ya. Ángel habla. Lo que pasa es que eso fue una vez que ellos fueron a un recital de poesía en Jarabacoa, ¿no? Entonces había como un mural del Instituto Salesiano, ¿era? Sí, donde realizan el Festival de la Montaña. Nosotros fuimos al Festival de la Montaña, ese glorioso festival que realizan allá en Jarabacoa. Y entonces, bueno, en un momento estábamos detenidos frente a ese mural que tienen de Don Bosco, que se ve Jesucristo, se ven unos trabajadores, creo, no me acuerdo ahora. Y unos chivos. Sí, se ven como unos chivos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que Jesucristo era gigantesco y Don Bosco era como un pie de Jesucristo, muy pequeño. Entonces, como que a nosotros nos llamó la atención eso de el hombrecito. Y de ahí... Pero fue casi una iluminación, sí, como la de Luz exacto, Viola. fue como una epifanía, como algo así, como religioso. Y bueno, y es por Don Bosco que viene el nombre del hombrecito, que se le ocurrió fue a Jaime Guerra, que es el que dirige el DVD del que venimos a hablar acá, que vamos a presentar este jueves allá en la Biblioteca Nacional. Ángel, ¿qué tú haces en el hombrecito? Bueno, aparte de cargar la batería, que pesa mucho, yo la toco también. Y nada, este es un proyecto que no tenemos nosotros como ninguna función como específica, sino es como una conversación. Y alrededor de los textos de Fran y Homero, de la música, vamos como, nada, armando ideas. ¿Quién hace la música? Entre todos, realmente Fernando Soriano, que es el guitarrista, que está vestido de mujer. Sí. Badir González, que es el tecladista, y Wilson López, que es el bajista, y yo, le vamos dando como forma a diferentes cosas. Y bueno, o sea, ese es Fernando Soriano, vestido de Marley. El mismo que Vita y Calza. Muy bien. Sí. Entonces, nada, el proyecto también ha tenido mucha colaboración de muchos amigos de nosotros en los discos que han tocado, diferentes gente, Giuseppe Bonarelli, que es muy amigo mío, que tocó guitarra en uno de los discos, Marino Peña, Natalie Ramírez, que canta en alguna de las piezas. Ha sido un proyecto en los 5 años que tenemos de
mucha colaboración de amigos y de gente que ha traído ideas a la mesa. A mí no puedo dejar de alguna forma de recordar, y es algo que compartí con Homero una vez, la poesía hablada de un cantante muy especial, que hoy es un hombre de unos 62 años. Se trata de Gil Scott Heron. ¿A quién se le atribuye la paternidad? Que se murió. Se murió. Se murió el año pasado. Ah, ok. Bueno, a Gil Scott Heron se le atribuye la paternidad del rap, porque él, a través de aquel famoso poema que se tituló The Revolution Will Not Be Televised, pues él ubicó o fue el que rompió una barrera donde se decía que usted tiene que cantar. Y él sencillamente decía la lírica, y era un poema revolucionario en un momento en que estaba la lucha de los derechos civiles. Martin Luther King había muerto, Vietnam estaba en sus buenas. Después, en asunto de época, hay que no solo reivindicar, sino destacar el papel de los puertorriqueños. Sí, incluso que Gil Scott Heron, que esa es una de las cosas que se estudia. Cuando tú vas a estudiar los nacimientos del hip hop, tú te tienes que dar cuenta que eso vino de Puerto Rico. Exacto, y o sea, siempre la raíz del hip hop viene de Puerto Rico. Pues no entonces el viene término era reivindicar, porque ellos hicieron ese trabajo que fue pionero, que quedó y que después quizás no hubo algo, no fue superado por los mismos puertorriqueños residentes en Nueva York, pero fue una época y un legado de verdad extraordinario. Claro, porque la idea, tú tenías antes a los beatnik que se juntaban y hacían poesía, pero era aburrido. Entonces la salsa se la metieron los boricuas. Le metían los tambores, le metían los bongos. Los gringos no sabían tocarlo, entonces ellos dijeron, esto es lo de nosotros. Eso vino del barrio. Y vino de ahí, vino del New Yorican Café, de allá en toda esa parte de Nueva York, con los boricuas, y eso fue creciendo. Y la cultura, digamos, la cultura afroamericana la incorporó a toda esa, ya tuve que le meten esos colores del blues, del soul y todo ese tipo de cosas. Que es donde comienza el Latin Boogaloo, que es la mezcla del blues con la música, los ritmos latinos del barrio. Exacto. Incorporan ambas cosas. Claro, esa mezcla que es Nueva York sobre otra cosa. Y otra cosa que me pasó, que es los decimeros. Mucho de eso viene del decimero, porque en el New Yorican Café lo que iban eran decimeros, ya competencia, lo que hacen ahora los raperos. Los raperos. Lo de la tiradera y todo eso. El beef, como le dicen en inglés. Eran los decimeros boricuas que después de trabajar 28 horas diarias iban, se sentaban a beber y empezaban a tirarse entre ellos. La gente que aquí son los chuineros. Y los chuineros, porque nosotros tenemos esa misma tradición. Entonces, el hip hop, toda esa cosa viene del Caribe. El Caribe viene todo, y tú te pones a ver. Sobre todo musicalmente tenemos una influencia grandísima. ¿Cómo incorporamos entonces la generación? Me interesa mucho que toquemos el aspecto creativo. ¿Cómo tú te sientas a escribir pensando que algo se va a declamar con música? Eso afecta, quizás es un tema muy amplio, pero te sientas a escribir pensando en la música. Yo no hago eso. Lo que pasa es que ha sido, como Ángel decía, ha sido una conversación. Hemos ido evolucionando. El primer CD del Hombrecito fue escogido. Dijimos, vamos a ponerle música a esto y a esto. Y así lo evolucionamos el segundo, y así el segundo también. Pero ya viene un tercero que estamos pensando diferente. Estamos evolucionando, o sea, estamos pensando en textos exclusivamente para Hombrecito. Que ya textos que vamos a pasar, que no forman parte del libro, sino que son hechos para ponerle música. Mira, Ángel Rosario menciona que hace 5 años que está El Hombrecito. A veces uno juzga desde una perspectiva cerrada a sectores de esta sociedad, o nosotros que nos referíamos a un amigo común y demás, pero a mí me ha llamado la atención siempre la aceptación que tiene El Hombrecito. Ustedes tienen aceptación y tienen seguidores, y no solamente que los muchachos jóvenes, no. A mí me gusta El Hombrecito y conozco muchas personas de mi generación que les gusta lo que ustedes hacen, lo aprecian, pero no lo aprecian desde arriba, qué bien, sino que aprecian el trabajo, lo disfrutamos. El Hombrecito tiene para mí un carácter muy parecido al de Bonje, un carácter como de colectivo, de grupo de personas que están haciendo algo movidos eminentemente por la pasión y que ganan adeptos que se montan en ese tren por la
la similitud de sus necesidades, porque necesita ese producto. Pero en el caso del Hombrecito, donde vemos algo que nunca habíamos visto nada parecido, vemos una banda de personas que están tocando y sobre la banda, sobre la música, sobre esa base sonora. Vemos como dos poetas nos dan sus poesías, nos dan poesías de un contenido radicalísimo, en el caso dos niños terribles de la zona colonial. No, yo soy de los kilómetros. No, él quiere meter en la zona colonial a todos los puertoplateños, pero tú tienes que responder el asunto de hacer la poesía pensando en la música. Sí, yo no puedo escribir un poema pensando en la música, o sea, a mí me gustaría escribir canciones y todo eso, yo escribo canciones, el Hombrecito siempre me dice que no, cuando la llevo, pero cuando yo escribo un poema, el poema tiene que funcionar como poema. O sea, como estructura en cuanto a publicarse en un libro. Claro. Yo pienso que inmediatamente tú estás pensando en la música y tú estás pensando en otra cosa que se sale de la esencia que uno, porque yo lo que soy es escritor, poeta, yo no estoy pretendiendo otra cosa. Entonces inmediatamente ya tú empiezas, no, porque aquí vamos a trabajar este ritmo, qué sé yo qué. Como que esa esencia se puede perder. Entonces yo pienso que quizá de esa poca cosa que nosotros tenemos como de control, es como que cada quien viene de su área bien clara, como que está bien establecida, de que uno no puede hacer una cosa como que yo no me voy a poner a tocar guitarra, yo no me voy a poner a cantar, por ejemplo, canto muy mal. Entonces cada quien, yo lo que sí puedo dar son textos que funcionen tanto en un libro, o sea, cuando la gente lo lee, como dicho, ¿verdad? Que tenga esas dos características. Hay poemas que yo escribo que yo dude que funcionen, si se le pone música, si lo recito y todo eso, casi no lo recito. Pero cuando uno lo lee... Eso me parece muy importante, que estamos estableciendo un formato que no se usa en este país, que es leer poesía con música. Y eso a la gente, por más que sea, le sigue impresionando. Y que no es poesía coreada, ¿eh? No, y que de alguna forma le estamos sin denostar la coreada, ¿no? Claro. De alguna forma le estamos dando acceso a la gente a poesía, al fin y al cabo. Claro. Es como leer ese libro, pero en vivo. En otra forma. Exactamente, otro formato. Claro, porque no está publicando poesía, yo voy a seguir publicando libros, que eso es lo que a mí me gusta, porque yo soy escritor. Pero esto es sencillamente, es como decía Lorca, cuando la poesía se hace viva, lo que él decía del teatro. Y yo sí siento mucha semejanza con el teatro, con la cosa que nosotros hacemos. Que de hecho ellos también en su momento fueron bien rompedores. Absolutamente. Y el alalimón de ellos y la improvisación desde una erudición que quizás no es la popular, pero eso fue absolutamente encomiable y creativo. Y lo hacía no solo en España. Correcto. Iba a Uruguay a hacer lo mismo, iba a Argentina, fue a Nueva York y hizo lo mismo. No, y era un súper artista. El tipo tú le ponías un piano ahí, se llevaba a toda esa gente, la gente se volvía loca. Era un tipo súper fascinante. Sobre todo artista, eso. Hay un artículo que anda por ahí que dicen que si él tuviera vivo en esta época, estuviera en la televisión y sería como... porque era un superhombre, era esta gente que tiene mucho carisma. Bueno, hay un libro de Roncagiolo que se llama El amante uruguayo, que lo describe de una manera como eso. Vamos a hacer una pausa, regresamos con música y poema del Hombrecito y vamos a hablar de la producción más reciente que se va a presentar esta semana. Cuando hablamos así de músicos, poetas y locos, que todos tenemos un poco y todos somos un poco, y tenemos esa referencia. ¿Tienen alguna referencia de creadores nuestros del siglo pasado? Que si quisieran como este tipo de cosas. O que les gusta, o que piensen... Muchísimo, a mí me gusta mucho. Yo creo que aquí la tradición grande que tenemos más bien de poesía. Sí. A mí me gusta mucho, saliendo de ahí, cosas de Juan Bosch y de Pedro Enrique Ureña. Pero lo que nosotros tenemos grandes son los poetas, yo creo. Hay mucho... De los 60, ¿no? Sí, bueno, Juan Sánchez Lamute es un poeta que yo me imagino que es un poeta, lo que dicen ahora como que género urbano, que la poesía es una gente que influyó desde
desde Juan Luis Guerra, por ejemplo, a un montón de gente que sigue influyendo. Hay muchísimos poetas importantes. Yo quiero que compartamos parte del trabajo que está ahí. ¿Eso es de un trabajo anterior o eso es parte de lo que se va a presentar esta semana? No, porque lo que vamos a presentar es un DVD del concierto que hicimos el año pasado en Bellas Artes, en octubre, y que bueno, que se grabó, que se editó y que dirigió Jaime Guerra, y que bueno, que ahora logramos ya tener preparado y que queremos presentarlo ya este jueves a las 7 de la noche en la biblioteca Pedro Enrique Ureña. ¿Con concierto? No, o solo vamos a presentar el DVD, vamos a tener un conversatorio. Exactamente. Y discutir con la gente y eso. Y bueno, intercambio de la gente. El DVD cuesta 250 pesos, que es la entrada al evento. Es un poco para que la gente se lleve el DVD. Y bueno, y también para poder hablar de este evento, de lo que le pasó. Vamos a pasar algunos, no lo vamos a pasar entero, pero vamos a pasar por lo menos los momentos más importantes. Y a compartir con el público en general. Sí, a compartir, a hacer preguntas y respuestas, esas cosas que... Pues vamos a tener audio para que a partir de compartir con el público este trabajo, sepan de qué se trata El Hombrecito. Mi hermano de Boston para que me pida. El que no baila no come bizcocho. Esas son las normas de la conversación en Santo Domingo. Pero si estamos en cabarete y yo ando con Fafico, que suda romo de coco y tiene una guayabera que le hace los trucos a tu maldita madre. Fafico, que le dicen Merengue King, porque tiene 1000 días sin trabajar y le pregunta a todo el que sale a la calle: ¿y si tú no trabajas, qué tú buscas en la calle? Porque tiene 2000 días sin trabajar y camina por la playa seguido de toda Europa, anunciando los códigos, los manuscritos, las tradiciones y creencias del antiguo orden de los Sanquipanqui. ¿Para qué yo voy a bailar si yo sé que tengo el tumbao? Eso. Pues que todo se comunica de inmediato. Ese poema es de ahora, de aquella época, del primer trabajo. Ese poema es... ¿de qué época? El primer libro. Exactamente. Sí, porque... No, Eso ese... es de tu... Yo te voy a decir de cuándo. Pero en tu Eso libro, es de cuando tú viniste a México. Pero se había grabado antes, porque yo he oído Sí, algo. porque Homero grabó un CD que se grababan las voces del solo, un proyecto que tenía Luis Molina. Y aparecen varios poemas de Homero recitando. Porque yo... Pero Sí. fue antes el Hombrecito. Es decir, Sí, o sea, antes ese lo poema es musita. de Cuartel Babilonia. No, es No, de ese Cuartel poema Babilonia. posterior a eso. Es Es posterior a Cuartel Babilonia, que es el primer libro Sí. del poema. Pero es como de los... Yo lo digo porque yo hice un libro de Homero que sacamos, entonces yo estaba viendo todos los poemas. No es como que yo sé más de Homero. Pero Entonces, se conocen ustedes los trabajos. Muy Claro, porque nosotros empezamos, él vivía afuera, después Es que yo como- volví y nos encontramos y empezamos... Como de yo que, decía ahorita, qué buena Frank onda y yo este tipo. empezamos a hacer lectura de poemas. El Hombrecito no existía todavía. Frank y yo nos conocimos, muy buena onda, nos leímos, nos gustó lo que hacíamos y empezamos a tener lecturas en lo que es El Espiral, Ocho Puertas, en varios bares. Y de repente, poco a poco,
se fue formando. Porque la gente iba. Ángel se integró y entonces dijimos, señores, vamos a darle más seriedad a Y esto. cobrábamos la entrada. Nosotros leíamos poesía y cobrábamos la entrada. Entonces eso como que Nosotros no podíamos creer que la gente está pagando. Y la gente estaba entrada pagando para ir a ver. para Yo después- me acuerdo que una vez Por eso le digo que ustedes fuimos una vez a 8 puertas y yo me acuerdo que llegaron 4 en un carro y le dije, un mero, 400 pesos. Y era poesía, nosotros íbamos a leer poesía. Entonces, claro, y Ángel dijo, y Ángel viene y dice Nadie que- se iba a quitar la blusa, ¿verdad? no, ya el hombrecito se han visto cosas. Así como poco a poco, pero yo me acuerdo que entonces Ángel le dice a Homero di que nosotros teníamos un saxofonista que Sí. lo puedo decir porque él no está viviendo en el país, pero como que no estaba funcionando la cosa, porque él quería tocar como de fondo, Exacto. como hacían eso, como hacían en Estados Unidos, Exacto. un saxofonista, entonces, Jamesburg y esa gente. que esa no era la onda de nosotros. No. Entonces Exacto. nosotros no sentíamos eso, y yo me acuerdo que en una fue incluso con un clarinete que parecía como tipo el... Miren de los lo que cabellos, traje. ¿cómo se llama? Sí, pero la cuestión es que no encajábamos. Pero cuando ustedes dicen que se conocían usualmente para personas con estos proyectos y de la generación de ustedes, Ajá. o fueron a la escuela juntos, o no. se encontraron, pero ustedes no tienen esa referencia. Bueno, Yo soy fueron más a la joven, escuela, yo o soy fueron más a la joven. escuela juntos, o tuvieron el mismo psiquiatra, o le dieron terapia de choque en el mismo Porque o que- compartieron la misma yo conozco- novia. Homero es Ángel, contemporáneo yo- de Rubén. Exacto. Yo- Yo Homero y soy de yo- otra generación. Ángel lo Que conozco, Homero es pero- contemporáneo de Rubén. Homero contemporáneo. Oh. Homero y yo nos conocimos en el colegio En cuando San Pío teníamos X. menos de 10 años. Ahí está el punto. Desde esa época nos conocemos. Yo soy En el más San joven. Pío X. Frank quiere Mira la vender. diferencia de la Frank vive vida afanándose de por uno y de vender que él es otro. de una generación más de acá. Pero es la misma. Uno sabe que él es arropado. No, por si tú esos quieres años. verlo. Y Ángel Rosario, que tiene nombre Lo que de pasa es de que cibaeño. Homero era publicista, una etapa muy dolorosa de su vida. Luego, posteriormente, Homero atravesó el espejo y regresó. Y ahora... Como Homero- Gasparín. Como Gasparín, no, como Alicia. Entonces, pero Homero y Ángel se conocen de ese mundillo. Entonces, Ángel, es decir, es el rigor del día a día más, entonces, las aspiraciones artísticas. Porque me da la impresión que son tres temperamentos diferentes. Sí, No, somos- y los otros, hay uno que es heavy metal, que es el que toca el bajo. Después está Fernando, que ¿Y a los músicos cómo lo fueron captando? Ah, no, caían, por ejemplo, Poco a que ahí es que poco. viene el punto. Ángel le dice a Homero, mira, por favor, y nosotros, por Dios, qué bueno, vino Ángel, nos salvamos. Y de pronto cayó en un concierto que teníamos, Fernando estaba ahí y dijo, que ustedes no están haciendo, lo que ustedes están haciendo es un disparate. Y él dijo, yo lo voy a ayudar. Y entró. Entonces de enteró. pronto... Porque Fernando trabajaba en una agencia con Homero en esa época. Exactamente. Sí, entonces se fueron como que- integrando así. Está como que Marino fueron- Peña fueron también. cayendo. Sí, pero Marino más bien es como músico que siempre nos acompaña. Es un colaborador ¿no? Y nos siempre. ayuda ha estado y todo ese tipo de cosas. Igual que Jaime, que ha estado desde el principio. Y Jaime, Exactamente. Jaime el grupo prácticamente. Jaime se lo inventó. Es un sueño de Jaime lo que nosotros hacemos. Claro. Mira, no podemos... bueno, el audio con Fran Baez, sería bueno compartirlo, porque hemos escuchado solo a Homero. Vamos con Fran ahora. Lo que pagan fundas en el hipermercado lee. Dicen que le gustan tus Nike Air Jordan. Nazario, que le dieron de baja por macuteo y ahora hace delivery. También dice que le gustan tus Nike Air Jordan. En cuanto a mí, he gastado 4 comunicar convenciendo a mi hermano de Boston para que me pida antes de que sea demasiado tarde. Compay, recapacita, aquí la cosa está bien dura. El mar golpea el arrecife de la calle como estufa. ¿Verdad que eso es el Jordan? Los mangas de la pulga. Oye, esos comentarios entre los que pagan funda. Funda te darán si no cambias de ruta. No vuelvas por
se inmutan, cualquiera se asusta, eso a mí no me gusta. Luis, hazlo por ti, por tu Jordan y por mí, no vuelvas por aquí. No vuelvas por el 12, Luis. No, no, No vuelvas por el 12, please. no, no, No vuelvas por el 12, Luis. que te van a rifar como a Oliver Twist. No vuelvas por el 12, Luis. No vuelvas por el 12, please. No vuelvas por el 12, Luis. Que te van a rifar como a Oliver Twist. No vuelvas por el 12, Luis. No, No vuelvas por el 12, please. no, no, No vuelvas por el 12, Luis. que te van a rifar como a Oliver Twist. ¿Quién es el que intervino ahí? Ese era el- El señor KR, que es uno de los raperos más importantes dominicanos. Uy, lo hizo O impresionante. sea, Eso es es grande como una ese bofetada, muchacho. de que No, uno no, no, rapero porque como diciendo, tú no lo no, conoces. no, porque es un tipo de San Cristóbal que está surgiendo ahora. Ah, bueno. Lo interesante, yo lo conocí a él en San Cristóbal porque había una actividad como de poesía y lo vi que está alrededor de muchísimos niños. Porque él tiene una fundación, se llama Y Aníbal no es Montaña. nuncio, ¿no? No, un rapero. No, no. Pero tiene una fanática grandísima y No leo él- periódico. él se acerca y me dice, no, yo entendí. Pero no te dio la gana. No, para no caer en la controversia. Entonces, él me dice, no, mira, que yo escribo poesía y me da un libro. Entonces dice, con un rapero que me está dando un libro y cosas de poemas que le escribió. Entonces, a mí siempre se me quedó eso, me dio el CD y yo lo escuché y de verdad las letras de él son muy interesantes, son muy buenas. Y si alguien le dice que ustedes son raperos, ¿qué dice? No, Que porque- oiga más rápido. No, que oiga más rap, ¿verdad? Que oiga Porque más no, rap, porque no se porque rima. nosotros no somos tanto. raperos. No se rima, pero una de las cosas también es esa. Quizás nosotros si hubiéramos querido y que para estar en el medio y eso, empezar a hacer rap o cantar, yo pienso que ya no hubieran como desenmascarado, tú ves rápido, Claro. porque eso no es lo que sabemos hacer. Entonces quizás lo que nosotros tenemos y que tal vez por eso seguimos por eso, porque nosotros hacemos lo que nos gusta hacer, lo que quizás sabemos hacer. ¿tú? Que no. Es que Y eso- si hay que buscar a alguien, buscamos este rapero que es buenísimo. Buscamos una cantante que aparece acá también, Natalie, que es buenísima. O sea, como... No, Sí, porque No, y que- el hombrecito está creciendo todos los días. o sea, Exactamente, que se han integrado más al proyecto. Porque sigue siendo un proyecto, o sea, no deja de crecer. Nosotros no, siempre esperamos seguir evolucionando, tanto musical como en poesía. Difícil es comenzar a comparar y a buscar referencias, pero como arte interesante que están haciendo ustedes, siempre los textos y esa forma de hacerlo, a mí me lucen a veces monólogos como de teatro, y pienso en Carlos Castro, que tiene unos textos realmente crudos y lacerantes, válidos, y que los hace que actores lo digan. Y quería recordar su última obra ahí en La Cuarta, que es terrible, buenísima. Y reitero, oyendo los textos y esa forma, también se puede decir que ustedes hacen teatro de alguna manera, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho el lenguaje del teatro por eso, porque es un lenguaje que incorpora muchas artes, mucha disciplina, Ujú. lo incorpora en el teatro. O A sea, A mí las- me parece más performance, o sea, más que teatro en sí. O sea, la forma de nosotros desarrollar los textos tiene mucho que ver con la puesta en escena, me parece a mí. No, y que se ha ido evolucionando, porque en un principio nosotros comenzamos con el tema de en circuito de bares y como que el tema del performance no estaba como tan... Exactamente. Ya ahora incluso cuando lo llevamos al teatro, como que eso adoptó como una importancia, o sea, Exactamente. de que de repente como entraban diferentes músicos, eran como muchos actos que No, iba y teniendo era- el show, o sea, Las imágenes que había. Las para imágenes nosotros, del fondo. A mí eso me parece muy importante. sumamente importante. Porque, o sea, de repente nosotros estamos haciendo unos recitales de poesía en Bellas Artes, pero lo que se está viendo es la ciudad pasando por detrás, imágenes de Santo Domingo, de la Duarte, de la Mella, mientras uno está recitando un poema que tiene que ver con este país. O sea, por más que sea, llama la atención. Y a mí sí, eso y ya también como me decir parece que- muy importante. que ya es decir que un recital de poesía ya es como un poco hasta limitante, porque ya son demasiadas cosas que Claro. están surgiendo al mismo tiempo. Por Ahí hay eso, como cine detrás, hay música, Exactamente. hay un hombre vestido de mujer.
Y Nos piden una pausa. Sí. No creo que chateando. Eso es cariño que me está pidiendo. Regresamos de inmediato. Pero si estamos en cabarete y yo ando con Papico que suda romo de coco. Conseguí esas pesas que se amarran en los tobillos y que incrementan el salto, pero no funcionaron. Y me las cambiaron por unos Converse Magic con aire comprimido que me robaron. Nosotros nos dedicamos más lo que es la elaboración de vasijas. Yo elaboraba todas mis piezas en esta máquina manual. Gracias a Banca Solidaria y Promipyme puedo elaborar mi pieza en un torno eléctrico. Mi nombre es Ernesto Porfirio de Rosario, mejor conocido como Yeyeo. Tengo en el oficio de la artesanía en barro aproximadamente unos 28 o 29 años. Nosotros nos dedicamos más lo que es la elaboración de vasijas, piezas decorativas y utilitarias, como son tarros, floreros, platos de pared, las tinajas típicas que usaban nuestros antecesores para el agua, así como también las decoraciones de rosas, orquídeas. También me dedico a otros asuntos. Yo soy un dirigente deportivo, fui coordinador de los Juegos Nacionales que se celebraran en nuestra provincia en el 2006. Yo soy estudiante de locución y conduzco un programa de música ranchera en la 107.5, la radio CTC de Peralvillo, y en la 107.1 en Los Botados. Antes, yo elaboraba todas mis piezas en esta máquina manual, el típico torno de pie. Ahora sale ese proyecto importantísimo de Banca Solidaria. Yo pude hacerme de ese horno eléctrico. El otro préstamo fue de 30,000 pesos. O sea que pude hacerme de un horno de gas, material gastable, entre otras cosas. Pero ¿cuál es lo más importante que yo puedo ver? Es que es a una tasa muy mínima, es muy económico, que eso se ve que es con fin de ayudar a los microempresarios. Yo pretendo tener en el futuro, ojalá que no sea muy lejos, una gran empresa y que pueda aportarle al país para colaborar con lo que es el desempleo, que nosotros los pobres necesitamos un empujoncito. La historia de Yeyeo me fascinó. Fajador. Un fajador. Increíble. Y hace una referencia que para ustedes los capitaleños, y más que se declararon tan jóvenes, él tiene muy buena dicción porque es locutor y él tiene un programa de rancheras. Todavía se escuchan es dirigente deportivo. Exactamente, pero todavía se escuchan las rancheras aquí, son parte de una tradición provinciana y rural, y es importante. Y a propósito de tradiciones, yo digo que algunos capitaleños, su mayor contacto con algo más que el polígono central es cuando vienen de los kilómetros o cuando vienen de la otra parte del río o cuando son de Santo Domingo Oeste, etc. ¿Qué se ha planteado el hombrecito con presentaciones en las provincias? No me digan que ahora con las redes sociales todo el mundo lo conoce, no. De ir a un teatro de pueblo, a un parque de provincia, a un club de provincia, ¿ustedes han pensado De en cerrar, eso alguna vez? como va a suceder, de cerrar la Bienal, la 27ª Bienal. Lo que pasa es que
el sonido para nosotros es muy importante. Y a veces es una limitación muy grande en este país. O sea, que no den sonido bueno. Mira, a veces hemos tenido problemas porque queremos ir a un sitio y suena horrible. Entonces, hay que ir luchando poco a poco. Nosotros, lo que es expansión, siempre estamos abiertos a ir a lugares nuevos, a tener nuevos planteamientos, sobre todo escenográfico. Pero la cuestión es el sonido, que a veces es muy limitado. Me parece a mí. No, yo creo que Pero se lo habían planteado. No, claro, si hay oferta nosotros vamos a donde sea. Exactamente. Y, por ejemplo, El Hombrecito surgió en Jarabacoa. Exactamente. Pero teníamos una idea de ir a Santiago, a hacer un evento allá. Se nos complicó un poco y eso, ya por cuestiones que no vienen al caso. Exacto. Pero sí, desde un principio nosotros quisiéramos, ojalá poder nosotros ir a donde sea. No, y que de verdad, sí. o sea, porque al fin y al cabo, El Hombrecito es un evento, no son 2 poemas. Es un montaje. Es un espectáculo. Hay que hacer un Exacto. montaje, requiere una cantidad de ensayos de parte de nosotros. El asunto se ha complicado. Para nosotros se nos complica. Presentar en un sitio para nosotros requiere mucha organización. Claro, si queremos hacer lo mismo que hacemos aquí, tenemos que hacerlo, yo creo que en el mismo nivel, porque Claro. se después, como que vamos a yo y Homero podemos ir leer los poemas. No, es que ya no es lo mismo. hacer una improvisación, ya eso fue, ya nosotros lo hicimos. Entonces ahora es más presentarnos como un performance. En Nueva York me cuentan que se está viviendo un momento muy especial para las artes latinoamericanas y que hay un revivamiento en lo que es galerías de arte, literatura y todo eso. Usted no se A nosotros, la última presentación de nosotros fueron una gente que vinieron, Universidad de Estados Unidos, que se reunieron aquí, de diferentes, de Boston, de Yale. Había una serie de conferencias. Sí, un evento que estaba dirigiendo una... de universidades, y ellos nos contrataron. Era un grupo que se llama Storefront, que están en Nueva York, y entonces hicieron aquí una serie de conversatorios de arquitectura. Sobre Exactamente. todo. Y nosotros cerramos un evento ahí en la alpargatería. Pero bueno, nosotros fuimos primero a España cuando sacamos el primer disco y llegamos a tocar en Madrid. Es interesante lo que tú digas, que diga eso, porque también fuimos a Miami y tocamos allá, pero nosotros nunca hemos tocado fuera de Santo Domingo. Entonces eso de verdad a mí me parece como que absurdo incluso. Ah, Es muy me absurdo. invita cuando haga la primera. Mira, el problema de conocerlos a ustedes desde antes implica una serie de datos que la mayoría quizás no conoce, y ahí te incluyo a ti y a mí, que conocemos los Hombrecito. Y ustedes son ya hombres públicos que son más allá que del ciudadano común por lo que hacen. Y yo quiero preguntarle a Homero, ¿qué pasó después del accidente tuyo? ¿Tú te planteaste no seguir? No. ¿Cómo reaccionó el Hombrecito? Y si Lo que eso fue pasa es que determinante para el mí, grupo. no, yo no sé la reacción del grupo específicamente. Ellos siempre me apoyaron, pero fue un momento muy difícil. Porque imagínense, a mí para volver a hablar hubo que darme terapia. O sea que yo no podía presentarme. Y todavía la voz se me arrastra. O sea, fue lento el proceso de recuperación y de volver con el Hombrecito. Fue lento, muy lento. ¿Y ustedes siempre pensaron que Homero volvía? Sí, nosotros, no, y además que no hubiéramos seguido el proyecto si Homero no hubiera estado ahí. O sea, si él no hubiera tenido no hubiera querido seguir o cualquier cosa hubiera pasado. Incluso nosotros teníamos unos compromisos y lo que hicimos fue que buscamos una persona que hiciera un poema de Homero y lo demás lo poníamos con la voz grabada de Homero. Y tocaban sobre la voz grabada de Homero. Nosotros lo hicimos y de verdad eso no funcionó. Entonces lo que sí esperamos fue ya que cuando Homero ya estaba preparado para eso, lo que volvimos de nuevo con el proyecto. Pero eso dices tú también, ¿verdad? Sí, no, y coincidió como varias cosas, o sea, habíamos grabado el primer disco y un poco como que también como que decíamos, wow, ¿para dónde va este proyecto? Y como que yo creo que parte del tema de cuando Homero como de la recuperación fue como clave para poder hacer el segundo disco. Como que el segundo disco también fue fruto Tiene como parte de eso. De Fue una esta reintegración. historia, claro, exacto. pues cuando él llegó ya nosotros estábamos trabajando con los temas de él porque él había grabado un CD y nosotros teníamos ese audio. Claro.
y con ese audio ya nosotros se fue trabajando. Fuimos dándole forma. Entonces ya ese álbum vino Fue después, una Había un trabajo avanzado. Ujú. Yo quiero que hablemos un poquito sobre el lenguaje, sobre cómo trabaja el hombrecito el lenguaje, sobre cómo trabaja Homero Pomarolo y Frank Baez, la forma de decir las cosas, cómo nos cuentan la historia y ese contacto que tienen con la historia del hombre común. A diferencia de otras generaciones de poesía, que siempre Homero y yo lo hemos discutido mucho, que viven embebidos en una serie de... Yo le digo la poesía del egoísmo, ¿no? La poesía del yo soy poeta. Y me parece que gran parte del éxito del hombrecito se debe a que el hombrecito cuenta historias, hace poesía de los eventos aparentemente no trascendentes de la vida. Lo que pasa, digo, es mi manera de verlo. Fran también tiene que ver con eso, pero para mí hay mucha influencia de lecturas, por ejemplo, de poetas norteamericanos que no eran, a pesar de ser intelectuales, se embebían de la cultura popular y de ahí sacaban su poema. Y a mí siempre me llamó la atención, incluso usando lenguaje vulgar, usando malas palabras, que eso era imposible para la poesía. Y yo empecé a leer esos poetas y yo decía, diablo, me impresionaba mucho porque era muy atrevido y era como un acercamiento al pueblo, a la realidad. Entonces eso me influenció muchísimo. Y yo uso lenguaje del pueblo y lenguaje vulgar en mi poema. Eran fanfarrias del hombre común. Exactamente. ¿No? Y como escribir un poema en el que tú utilices hablar, que tú de repente digas ahora y se oiga como una persona que está hablando, que no eres tú, es una voz del pueblo que está en un verso. Y eso para mí fue una influencia importantísima de poetas norteamericanos de los años 50, 60, que yo, la primera vez que lo leí, yo decía, wow, se puede. Es Rapán que empieza... Me sorprendió muchísimo. Es Rapán que empieza a hablar de cosas griegas con mala palabra. Exactamente, que empiezan a hacer cambios, intercambios culturales. La cultura de ahora con la griega, pero la cultura de ahora vulgar, con la griega también vulgar. Otra pausa, pero esto es discusión casi de madrugada. Y cuando tú mencionas el Sankey, sí, porque es decir, cómo yo hago la historia del Sankey o la mujer prostituida o el pusher o el tecato, y él jamás la va a escuchar ni la va a sentir. Y yo me apropio de su historia. ¿Tú entiendes? Sí, es totalmente despreciable. No, despreciable no, pero, sí, en parte pero sí, es como me amargo oyendo el bolero, pero el sujeto de mi amarga ni lo sabe. Claro, eso es el punto. Es de madrugada esto, busca el vino, regresamos de inmediato. Sí, ese es el punto. Pero si estamos en Cabarete y yo ando con Fafico, que suda romo de coco y tiene una guayabera que le hace los trucos a tu maldita madre. Fafico. Porque también tenemos que referirnos al ego del hombre común cuando hablamos acerca de Rubén y de Homero, que debido a su veteranía ellos tienen que competir con sus enciclopedias ya más mentales o esas imágenes que tú hacías. Mira, Frank Baez es el único que lee a Jonathan Franzen en este país, fuera de mí. Tengo que tener el respeto obligado. Pero claro, fuera de él. Tema, así es que se habla en la zona colonial. Ay, mi madre. El tema gustó ya con cómo me apropio del otro, pero Ángel quería hablar, que es el que menos habla, pero... Bueno,
No, que el punto de vista de... No, ustedes, no es que menos hablan, pero ustedes van calentando, son díseles. Sí, cuando llega el vinito. Entonces, no, el tema del proceso de trabajo de nosotros, como que son muchos puntos de vista de todo el que ha colaborado, que coinciden como en esta propuesta que resulta terminando, que es como tanto el trabajo que hace Jaime visualmente, como que le ha aportado muchísimo al proyecto, de ese tema de también de retratar esa cotidianidad que en los textos de Homero y de Fran está planteado. Entonces como que todas estas ideas como que convergen y con la música, que también Fernando, que es un investigador de la música dominicana, de los sonidos de aquí, de la percusión, de la guitarra, bachata y eso. Entonces como que son todas esas ideas que nosotros le hemos puesto sobre la mesa y vemos cómo eso puede... Este video, pero con este texto, pero con esta música, o sea, puede... Todo bajo, hay un espíritu, es que hay un espíritu de espontaneidad en el asunto. Yo digo, si se ponen a gestionarlo de manera ejecutiva, se daña absolutamente. Sí, y que ahí volvemos al punto. Inmediatamente tú dices, espérate, a Fran hay que pelarlo así, a Homero hay que ponerle tal corbata. Sí, ya. O tienen que cantar. No, deja de ser una conversación. Entonces deja, porque ya tú estás buscando como una intención. Entonces lo que estábamos hablando de los poemas o de los textos es que la gente se lo tiene que creer. Entonces para tú lograr que algo se crea, es como un diálogo en una película. Sí, pero tú no estás consciente de eso. Madame Bovary es creíble, le escribió un hombre. Sí, pero Madame Bovary, tú te crees que le escribió una mujer, si no por eso te digo, por eso te digo. Entonces se tiene que creer eso, tú tienes que ser creíble en el sentido de que lo que tú estás contando... Pero la credibilidad viene de tu contacto con la gente, ¿entiendes? Para que lo que es lo que te da esa posición beneficiada de poder contar la historia. Sí, de pero poder hablarme del Sanqui, claro, de hablarme totalmente. de la Doña Corrolo, del Guachimán, de decirme, de llevar esas figuras de la cotidianidad a un nivel con un lenguaje llano de contar, de fácil de contar, que facilite la empatía y el disfrute, porque cuidado, ustedes están tocando para gente. Sí. Entonces eso es importantísimo. Y lo voy a decir entre comillas, la forma en que el público se tripea al hombrecito, que en Bellas Artes ocurrió un fenómeno que la gente terminó brincando, ¿tú me entiendes? Entonces, eso no lo consigue una persona, un autor que está embebido en su propia obra, en lo bien que le escribe, que hablábamos de esa actitud. Esas imágenes tuyas tan... la actitud masturbatoria a la hora de escribir. Y eso viene de un contacto, de un conocimiento, de tú, primero, antes que nada, tú y Homero poder ver la poesía y de Ángel poder ponerle música a eso. Va una pregunta ahora muy vanidad, es como que a una ama de casa con 3 muchachos le dicen, ¿verdad que tú no trabajas, no? Y si ella hace el recuento de sus días, trabaja más que nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿tienen ustedes un desempeño laboral tradicional aparte del trabajo como escritores, como músicos, como creativos? Claro, totalmente. Yo trabajo 9 a 5, doy clases también y hago 1000 cosas. Estoy metido en muchísimas cosas. Es que yo pienso también como que tú no estás sentado en tu casa, y aquí sí puede venir eso. Tú no estás sentado en tu casa como esperando, aquí viene el poema, aquí viene la cosa. Yo pienso que tú trabajas... El contacto con la realidad te brinda mucha riqueza. No, y que tú trabajas con las cosas que están juntando en tu cabeza para tu momento, tú sencillamente broten. Yo lo que sí creo que tú tienes que tener disciplina, pero la disciplina no es tú escribir 10 horas, sino escribir con constancia, por lo menos 2 horas, 1 hora, pero hacerlo diario. Y observar mucho la realidad. Y sobre todo leer. A mí me parece que más disciplina de escritura, más disciplina de lectura. Esas 2 disciplinas. Yo no creo que tú, a partir de eso, tenga que tener como una vida como especial, así, como que esté viviendo con una renta o algo así. No, ni ser tuberculoso tampoco. Claro, eso pasó. Sí, eso y es complejo, de verdad, porque ¿quién puede? A la larga, ¿quién puede? Es muy difícil. Ahora bien, yo sí entiendo que cuando tú tienes proyectos que son complicados, cuando tú tienes que escribir una novela y tú tienes una ambición de escribir 600 páginas y tú calculas, bueno, ¿cuánto implica que yo voy a estar sentado haciéndolo? Y este trabajo no me permite, ahí sí ya tú tienes que tomar decisiones. Pero todo en la vida es así. No, y mira, ahora que estamos hablando a mí me parece que ha sido muy importante que nosotros nos hemos desarrollado como un ente urbano. O
O sea, para nosotros muy importante. Las cosas de las que habla el hombrecito son urbanas, muy urbanas, son de Santo Domingo. La música se siente en la ciudad, de alguna forma, o las influencias de la ciudad. Y Fran y yo siempre, cuando tú oyes los textos, Fran está hablando de un tipo del 12, ¿usted entiende? Como la ciudad está. Y hasta Oliver Twist lo sentí en una esquina nuestra. Señores, Exactamente. muchísimas gracias al hombrecito. Esto se gracias a acabó ustedes. sin darnos Gracias a cuenta. Buenas noches y buenos días. De Santo Domingo, soy la Marilyn Monroe. De Santo Domingo. No, eso seguía ahí. No me lo había mochado, no tenía dinero con qué. Así que un día pensé en hacer recitales para recolectar dinero y hacerme la operación. Me acuerdo que pasaba en una canasta como en las misas y yo me paraba ahí en el escenario. Pim pum, la Marilyn Monroe de Santo Domingo, leyendo mis versos y agradeciendo los aplausos. Gracias, amigos poetas. Gracias, señor ministro de Cultura. Muchas gracias.